Increíble, los 7 misterios divinos revelados, transformaciones sagradas para tu fe y oración. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, un joven llamado José se encuentra en un oscuro pozo. El eco de la traición aún resuena en sus oídos. Sus propios hermanos, movidos por celos y un corazón endurecido, lo han vendido como esclavo a unos mercaderes ismaelitas. Más allá del horizonte desolador, Egipto se yergue como una tierra de opulencia y poder, donde el sol inclemente alumbra un destino incierto. Sin embargo, en el alma de José brilla una fe inquebrantable, un fuego divino que desafía el rechazo. Lejos de su hogar, en la casa de Potifar, un oficial del faraón, las cosas inicialmente parecen mejorar. Encuentra favor y prosperidad en el trabajo. El potencial de un futuro brillante resplandece a su alrededor. Pero la vida también es un camino lleno de sombras, y un día la esposa de Potifar, seducida por el poder y el ego, lo acusa injustamente. José es lanzado a la prisión, un lugar donde el silencio y el olvido son compañeros constantes, pero donde él continúa clamando a Dios. En las murallas de aquel calabozo, su fe solo se fortalece y se aferra al primer misterio divino. La traición puede ser transformada en propósito. Como el tiempo se convierte en un compañero implacable, los días se deslizan en meses, y José se convierte en un espejo de paciencia. Sin rendirse, guarda la certeza de que cada desafío es un paso más a su propósito. Un día, la providencia de Dios entra en acción, cuando es solicitado para interpretar los sueños de 2 prisioneros. Aquí, su sabiduría divina comienza a florecer, exponiendo así el segundo misterio. Incluso en la oscuridad, hay un propósito que Dios revela. Finalmente, tras 2 años de olvido, el faraón, atormentado por sueños inquietantes, llama al joven hebreo. Vienen 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre, le dice con una voz firme llena de humildad y convencimiento. Por su notable interpretación, José es elevado al poder, convirtiéndose en el salvador de Egipto. Con gran autoridad, organiza el almacenamiento de grano, llevando a su nuevo hogar a la prosperidad. Pero el ciclo de la vida trae consigo un nuevo desafío. La tierra de Canaán, su hogar, se ve asediada por la misma hambre que él había predicho. En un giro del destino, sus hermanos llegan a Egipto en busca de alimento. Su reencuentro no es solo la culminación de un viaje físico, sino un desbordamiento emocional. Surge el cuarto misterio, la reconciliación y restauración familiar, un clamor de redención en medio del sufrimiento. José enfrenta su pasado, y el peso de las traiciones se hace presente. Paisano a sus hermanos, desde la profundidad de su ser pregunta: ¿acaso soy yo el que puede mantener su vida? El silencio grita por el perdón, y el eco de la historia perdida busca restaurarse. En este tenso momento, cada uno se ve a sí mismo como parte de un plan más grande, donde Dios ha tejido un legado de fe y esperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, la historia se intensifica mientras José medita sobre el destino de su familia, sintiendo la carga de su sufrimiento. En este punto, el sexto misterio comienza a revelarse, el maná de las pruebas, donde el joven se da cuenta de que cada cadena que lo ató a la prisión era una preparación para su liberación. La promesa de restauración y la necesidad de un perdón verdadero flotan en el aire como un perfume dulce y fragante. ¿Podrán sus hermanos abrazar el perdón? La historia de José apenas comienza a desplegarse, dejando abierta la pregunta del misterio eterno del pacto que Dios ha tejido a través de la historia. La atmósfera en la sala del tesoro era densa, cargada de emociones ocultas y revelaciones inminentes. Allí, frente a sus hermanos, el corazón de José palpitaba con fuerza, pues cada mirada hacia ellos desataba una tormenta de recuerdos y resentimientos. Sin embargo, por encima de todo, emergía la dulzura del perdón,
guiada por la mano soberana de Dios que teje la historia de redención. Mientras los hermanos de José, desconocedores de su identidad, discutían nerviosos sobre su recién descubierta necesidad de provisiones, él los observaba en silencio. La falta de alimento había hecho que la desesperación se asomara a sus rostros. Entonces José, con la voz cargada de un deseo profundo de restauración, decidió poner a prueba sus corazones. Les demandó que traigan a su hermano menor, Benjamín. No obtendrán alimento si no traen consigo a su hermano, dijo, con la autoridad que ahora le pertenecía como gobernador. Las palabras de José resonaron cual golpes de tambor en su pecho, y la inminente llegada de su hermano lo llenó de una mezcla de miedo y esperanza. En su mente, un eco de promesas divinas lo acompañaba. Conocerán el sexto misterio. El poder del perdón se encuentra en la verdadera humanidad de los corazones. Al verse a sí mismos, sus hermanos comenzaron a cuestionar sus decisiones pasadas. Ciertamente hemos cometido un error, murmuró Rubén. Por nuestra culpa, Dios nos ha traído este desastre. La culpa que los había abrazado durante años comenzaba a transformarse en un arrepentimiento genuino, y un rayo de esperanza se encendía en sus corazones. Mientras tanto, en la soledad de su palacio, José albergaba preguntas sobre el futuro. ¿Acaso realmente podría haber esperanza de reconciliación? Cada día que pasaba sin ver a Benjamín intensificaba su angustia. Dios, ¿qué quieres que haga? Clamaba en su espíritu, sintiendo la presión del misterio que aún faltaba por resolver. ¿Cómo restaurar a su familia y al mismo tiempo honrar el propósito de su propia vida? Fue entonces que ocurrió algo sorprendente. En una visión, Dios le reveló una palabra de promesa. El perdón viene con un costo, pero de entre las llamas del sufrimiento nacerá un nuevo comienzo. No temas, pues lo que parece caos en tus ojos es preparatorio para la gloria de mi nombre. Las lágrimas brotaron de los ojos de José, mientras comprendía que su sufrimiento y el sufrimiento de su familia estaban entrelazados en un plan más grande de redención. Finalmente, Benjamín llegó, con la inocencia de la juventud reflejada en su rostro. Al ver a su hermano, José no pudo contenerse. «Soy José, su hermano, a quien vendieron», exclamó, el llanto llenando su voz. La revelación dejó a sus hermanos atónitos, el aire cargado de la tensión del momento. Se desbordó un torrente de confesiones y lágrimas, mientras el perdón comenzaba a fluir, curando las heridas abiertas y cerradas por el tiempo. Mientras la falda de la reconciliación se desplegaba en cada corazón, el séptimo misterio comenzaba a manifestarse. El propósito de Dios se revela en los momentos de prueba y en las decisiones que moldean nuestro destino. Con un corazón renovado, José miraba a su familia con gozo, sabiendo que cada dolor que había soportado había sido parte del plan divino. Y así, en el umbral de la restauración definitiva, esperaba ansiosamente un ote, una revelación del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Aquellas promesas no solo se aplicaban a él, sino que se extendían a través de las generaciones. ¿Cómo continuaría Dios desplegando su gloria de una manera que nunca había imaginado? El eco divino retumbaba en el aire. El tiempo se aproxima, y lo que el hombre ha querido para mal, yo lo convertiré en bien. La historia de José estaba lejos de haber terminado, y a medida que la trama se tejía, el corazón del joven resonaba con un nuevo canto de esperanza, dejando a sus hermanos y a toda la creación en expectante asombro ante la obra redentora de su Dios. El corazón de José latía con fuerza, mientras el abrazo entre él y Benjamín estremecía el aire con un aura sagrada. La revelación de su identidad había desencadenado una tempestad de emociones en todos ellos. Los hermanos, atónitos y confundidos, intercambiaban miradas que hablaban más que cualquier palabra. «Temed no, hermanos», dijo José, su voz resonando como un eco de consuelo. «Lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo pensó para bien, para hacerlo como en este día, que se preserve la vida de un pueblo». Las palabras de José, inspiradas por la verdad eterna, comenzaron a deshacer las cadenas del miedo y la vergüenza que habían mantenido a sus corazones prisioneros. A medida que se recuperaban de la sorpresa inicial, comenzaron a hablar. Judá, quien había sido el primero en asumir la responsabilidad por el bienestar de Benjamín, dio un paso adelante. «Hermano, he sentido el peso de nuestra traición.
no sabía que estabas vivo. Si hubiera sabido, habría hecho lo que fuera por buscarte. Con la voz entrecortada, el arrepentimiento lo arrastraba a una profundidad más allá de cuanto hubiera imaginado. José, sintiendo la sinceridad de su hermano, se acercó aún más. Vivid pues en paz, pues el plan de Dios es más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. El camino de la restauración ya ha comenzado. En su mente resonaban las palabras de las Escrituras, Salmo 105:17, recordando cómo Dios había enviado a su siervo antes que ellos. La reunión en la sala del tesoro se convirtió en un momento de intimidad sagrada. Mientras las lágrimas rodaban por las mejillas de aquellos hombres, todos comprendieron que aquel era el tiempo propicio para la confrontación de su arrogancia y dolor. José estaba cumpliendo la obra de Dios a través del perdón. «Regresen a su padre y traigan a toda la familia», ordenó José, viendo más allá del presente y anticipando la unidad que su corazón tanto anhelaba. «Aquí en Egipto tienen provisiones y un lugar donde reinará la paz». Esta promesa resonó con el eco de su propio sufrimiento, simbolizando lo que el pueblo hebreo podría llegar a ser, una nación unida en el abrazo del amor divino. Sin embargo, José sabía que había más en la historia. La angustia que había sentido durante años le revelaba que la redención no solo requería la restauración de su familia, sino también el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. En su espíritu inquieto, comprendía que el viaje del pueblo de Israel apenas comenzaba a desplegarse. Mientras sus hermanos partían hacia Canaán, un rayo de luz iluminó la oscuridad de su corazón. Él los miraba alejarse, la esperanza que brotaba de su alma como un manantial en medio del desierto. Pero aún entre ese gozo, un nuevo dilema surgía en sus pensamientos. ¿Cómo revelaría la plenitud del amor de Dios a su familia cuando llegara el momento del retorno? Y así, en medio de la alegría y la anticipación, José se encontró en la encrucijada de su propia historia y la de su pueblo. ¿Qué revelaciones más profundas guardaba el Señor en su providencia? Mientras contemplaba el horizonte de Egipto, un sentido de propósito lo envolvía, recordándole que el camino hacia la promesa de Dios a menos es un laberinto sagrado. Las promesas de Dios son profundas y a menos se despliegan en el tiempo. Que el misterio que aún queda por revelar sea un recordatorio para todos los que caminen en la fe de que, a través de las pruebas y la restauración, el plan soberano de Dios continúa su curso. El tiempo de la revelación se acerca, reflexionaba José, con el corazón palpitante de expectativa. ¿Cuál sería la siguiente etapa en el cumplimiento de su historia y del pueblo elegido? Mientras los hermanos de José se alejaban por el camino que llevaba de Egipto a Canaán, el eco de sus pies resonaba en su alma. La lejanía de sus figuras sobre el horizonte le traía un profundo anhelo, y su corazón quedó impregnado de una mezcla de alegría y duda. Sentado en su palacio, la luz de las lámparas danzaba sobre sus rasgos, reflejando el conflicto interno que aún lo dominaba. Entonces un súbdito egipcio entró en la sala, rompiendo la atmósfera de reflexión. «Señor, han llegado notificaciones de que la hambruna ha comenzado a ceder en muchas tierras vecinas. Los pueblos están llegando a Egipto en búsqueda de sustento», anunció con reverencia. José sintió un latido en su pecho. La providencia de Dios estaba operando en cada rincón del desierto. Había anticipado que el regreso de sus hermanos no solo era un retorno a su pasado, sino una travesía hacia el cumplimiento del futuro prometido. «Deja que todos los que necesiten alimento vengan. Abriremos nuestras puertas», dijo, dejando que su corazón se uniera a la compasión divina que siempre lo había guiado. Mientras tanto, en Canaán, Jacob se arrodillaba. Los días de incertidumbre lo habían drenado. «Manifiesta tu ayuda, oh Dios de nuestros padres», clamaba. En su mente, los recuerdos de la traición pesaban como plomo. Durante años había llorado la pérdida de su hijo José. La noticia sorprendente que traían sus hijos no solo era un abrazo de esperanza, sino un genuino desafío a su fe. Podría ser que su hijo estuviera realmente vivo. Cuando los hermanos finalmente llegaron a casa, el aire estaba cargado de un profundo silencio. «Padre, José vive», exclamó Benjamín. Su voz resonaba de incredulidad y esperanza. Jacob, al principio, no podía creer lo que escuchaba. Sus palabras sonaban como un eco lejano de un sueño.
Pero cuando la verdad comenzó a filtrarse en su corazón, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. «Dios se ha alabado», murmuró entre sollozos. El camino hacia Egipto fue uno de fe para Jacob. El temor y la gloria se entrelazaban en su espíritu, temas que resonaban en su linaje. Cuando se detuvo en Berseba para presentar sacrificios a Dios, sus flujos de lágrimas en el altar se convirtieron en una ofrenda de esperanza. «Dios de mi padre Abraham y de Isaac, si eres tú quien me llama a Egipto, guíame y protégeme», suplicó con fervor, impregnando su viaje de fervor espiritual. Mientras tanto, José, con el corazón aún palpitante, recibió noticia de la llegada de su padre y su familia. El espíritu de anticipación se apoderó de él como un fuego sagrado. De pie en el umbral de su palacio, avisoró la caravana que se acercaba. Aquellos rostros desgastados por la distancia y la preocupación eran también la respuesta a sus oraciones. «Vino mi padre», exclamó José, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. El momento que había esperado toda su vida ahora estaba cerca, y con él la responsabilidad de compartir todo lo que había aprendido. Cuando vea a mi padre, le mostraré que el amor de Dios puede redimir lo que fue quebrantado, que incluso el dolor puede ser transformado en alabanza. Al fin, las figuras de su familia se acercaban, y allí estaba Jacob, el hombre que había soportado el dolor y el sufrimiento. La escena prometía ser más que un reencuentro, sería una manifestación del plan soberano de Dios. Los abrazos serían fuertes, su alegría resonaría como un canto de liberación. La incertidumbre del futuro se disiparía con cada paso que su padre daba hacia él. José se dio cuenta de que el camino hacia la plenitud del propósito divino se trazaba bajo sus pies. Sin embargo, un susurro divino parecía cruzar la habitación. Una presencia manifestada que le decía a José que aún hay más en la historia de redención que debía ser revelado. «Padre, hay algo que debes saber», murmuró a modo de confesión. El intento de José de compartir su corazón quedó suspendido en la atmósfera. Las promesas de Dios son un misterio, y en el silencio aguardaban las revelaciones más profundas. El tiempo de la providencia divina había comenzado, pero el cumplimiento del plan de Dios seguía desplegándose. ¿Qué nuevos caminos abriría el Señor ante ellos? La historia apenas comenzaba, y con cada latido del corazón de José, la expectante revelación se acercaba cada vez más. Cuando José vio a su padre acercarse, sintió que el tiempo se detenía por un momento. En su corazón, una mezcla de gozo y temor creció, pues sabía que este encuentro no solo sellaría un reencuentro familiar, sino que también traería consigo revelaciones del cielo. Jacob, movido por el peso de tantos años de dolor y esperanza, llegó hasta él con pasos vacilantes, arropado por la tristeza de su pasado y el anhelo de un futuro desconocido. «Padre», comenzó José, abrazándolo con fuerza. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jacob, cuyas manos temblaban al tocar a su hijo. «José, hijo mío, mi corazón ha estado herido por tanto tiempo. ¿Cómo has llegado a esta grandeza?», preguntó con una voz cargada de oración. «Todo ha sido por el plan soberano de Dios», respondió José, con su voz grave y cargada de una sabiduría adquirida en el sufrimiento. «Ahora estoy aquí para proveer no solo sustento físico, sino también el alivio que sus corazones necesitan». Jacob lo miró fijamente, viendo en sus ojos el reflejo de la luz divina. Comprendió que su pensar había estado restringido al dolor, y ahora él era testigo del gran amor que Dios tenía por ellos. El regreso a Egipto se convirtió en un viaje no solo físico, sino espiritual, donde ambos hombres, padre e hijo, se reconciliarían por medio del amor de Dios. Los días que siguieron fueron de alegría, pero también de asombro. Con cada banquete que José ofrecía en su casa, se recordaban las promesas de días pasados, y la fe de Jacob se renovaba en el ambiente de amor. Sin embargo, la inquietud nunca dejó de rondar en la mente de José. Era como si un velo estuviera cubriendo un misterio mayor que aún estaba por ser revelado. Un atardecer, mientras el sol se ocultaba sobre el horizonte, José reunió a su familia. «He recibido una palabra de Dios», dijo, antes de que las miradas de sus hermanos se llenaran de curiosidad.
Él ha hablado a mi corazón y me ha mostrado que lo que sucedió no fue en vano. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rubén, abriendo su corazón a la incertidumbre de su propio pasado. Debemos retornar a nuestra tierra, a Canaán. Dios ha prometido que seremos una gran nación, y de allí surgirán muchos pueblos, pero será necesario que dejemos nuestros temores atrás, explicó José, bien consciente de las revelaciones que se acercaban como sombras a la luz del alba. ¿Cómo podemos volver cuando hemos estado marcados por el pecado? Los pueblos se alzarán contra nosotros, respondió Judá. Su voz temblaba con el peso de una historia llena de errores. Así es, hermanos, continuó José. Dios ha prometido nuestra redención, y eso significa que debemos ser un faro de luz incluso en nuestra oscuridad. No solo porque somos suyos, sino porque tenemos una misión: restaurar lo que estaba perdido. Mientras sus palabras resonaban en el aire, José sintió que el cielo se abría, trayendo consigo el susurro de lo divino. Pronto nuestra historia será una historia de redención, y desde nuestra caída, Dios levantará una comunidad que testificará de su grandeza. Los corazones comenzaron a abrirse entre los hermanos, y juntos se unieron en oración, implorando a Dios que los guiara con la luz del Espíritu. Justo entonces, un viento suave sopló desde el desierto, trayendo consigo la fragancia de la esperanza y la promesa. Recuerden esto, dijo José, este no es solo nuestro retorno, este es el inicio de una obra que impactará a generaciones por venir. El plan de Dios es más grande y profundo que lo que comprendemos ahora, y nos llama a ser parte de algo grandioso. Así, mientras la familia de José se preparaba para su regreso, el sacramento de la restauración empezaba a tomar forma. Los susurros del destino estaban salpicados de revelaciones que, como un río, comenzaban a fluir. «Padre», dijo José en voz baja, mirando hacia el cielo estrellado, «hay todavía más en el corazón de Dios que será revelado. El tiempo de la promesa está cerca y el cumplimiento de la profecía nos espera. Debemos estar listos. ¿Qué nuevos caminos trazaría el Señor ante ellos?» La expectante revelación de lo divina se acercaba, y un nuevo capítulo de la historia de redención estaba por comenzar. En la calma de la noche, José sintió que el peso de su llamado se hacía más intenso. Mientras su familia dormía en la casa que había preparado para ellos en Egipto, él se retiró a un rincón solitario para buscar la dirección de Dios. La luna iluminaba su rostro, reflejando una paz sobrenatural que contrarrestaba la agitación interna que lo inquietaba. «Señor, tú que has guiado mis pasos hasta aquí, ruego por claridad», murmuró, dejando que su voz se perdiese en el aire estrellado. En ese instante, un profundo silencio le rodeó, y más que un eco, percibió el latido del cielo. José oyó una voz suave, como un susurro entre las hojas. «He estado contigo desde el principio. Has sido formador de destinos. Las sombras que han caído sobre tu familia son, en verdad, el pincel de mi providencia». Con su corazón acelerado, José miró hacia arriba, buscando la fuente del mensaje. «¿Qué has de revelar, oh Dios? ¿Por qué aún no se ha cumplido el doble de la promesa que te he suplicado?» A medida que meditaba, recuerdos de sus días de sufrimiento emergieron con fuerza. El pozo, la traición, las cadenas de Egipto. Sin embargo, cada uno de esos momentos se transformaba en luz cuando lo contemplaba desde la perspectiva del plan divino. «Tu dolor no ha sido en vano», continuó la voz. «Un gran pueblo nacerá de los que tú cuidas ahora. Serán una nación de príncipes, pero igualmente tu nombre será reverenciado como un testimonio ante las naciones que te rodean. La encrucijada que enfrentas es una parte esencial de ese plan». José sintió que una corriente de paz lo envolvía mientras comprendía las palabras del Altísimo. Se levantó como si el mismo aire lo empujase. «Debo comunicar esto a mi familia, debo prepararlos para lo que vendrá». Al amanecer, José reunió a su familia nuevamente. Con la luz del día reflejando en sus ojos, proclamó: «El Señor ha hablado. Hay una obra divina que aún no hemos contemplado. Debemos, pues, estar dispuestos a seguir su dirección, aun cuando parezca aterrador. La redención que Él traiga será mayor que cualquier sufrimiento previo». Judá lo miró con asombro. ¿Acaso seremos como una bandada levantada después de la tormenta? ¿Podrán nuestras vidas ser una vindicación de todo lo que hemos pasado?
Así es, respondió José con convicción. Cada parte de nuestra historia cuenta hacia la manifestación de la gloria de Dios. Seremos un pueblo unido, llamado a ser luz en la oscuridad. No debemos temer los caminos por donde nos lleve, porque el Señor está al volante. Mientras sus hermanos respondían con murmullos de aceptación, el ánimo empezó a crecer entre ellos. La esperanza les llenaba el corazón, y ante sus ojos se dibujaba un horizonte nuevo. Sin embargo, José era consciente de las pruebas que aún les esperaban. Las palabras proféticas que había oído permanecían en su mente. Intuía que un desafío monumental se avecinaba. Aún hay más en el corazón de Dios. A través de la tribulación llegarán al refinamiento, dijo José. Los cimientos de nuestra fe serán puestos a prueba, pero eso nos acercará a su propósito celestial. Justo cuando la resolución tomaba fuerza entre ellos, un mensajero irrumpió en la habitación. «José, acaban de llegar noticias. Una gran hambruna se ha desatado en la tierra. Los pueblos se enfrentan a un tiempo oscuro. Muchos clamarán a Dios en busca de ayuda». La tensión creció en el ambiente. José comprendió que el cumplimiento de profecías estaba al borde de realizarse. Las luchas no solo purificarían su familia, sino que serán testimonio para otros durante la tormenta. «Esto es solo el comienzo», dijo José decidido. «El camino que el Señor tiene trazado es más allá de nuestra perspectiva, porque detrás de cada grito hay una respuesta esperada. Que nuestra familia sea el puente entre la necesidad de las naciones y la provisión de un Dios que nunca falla». Con esa certeza, los hermanos se unieron en oración, y en sus corazones ardía el fuego del Espíritu. Un nuevo amanecer se alzaba sobre Egipto, y lo que aún estaba oculto estaba destinado a ser revelado. «Estamos listos, Señor», exclamaron unánimes. «Guíanos, porque tu plan sigue siendo un misterio, y estamos ansiosos por ver la gran obra que realizarás entre nosotros». Así, un nuevo capítulo comenzó, lleno de promesas y de desafíos, mientras la mano del Señor moldeaba su historia hacia un destino glorioso que todavía se encontraba más allá del horizonte visible. En el transcurso de los días que siguieron, la atmósfera en la casa de José estaba impregnada de un sentimiento agridulce. La noticia de la hambruna había arruinado el semblante de muchos, pero también había encendido una chispa de determinación en el corazón de José. Cada mañana se retiraba nuevamente a orar, buscando dirección para el tiempo que se avecinaba. Una tarde, mientras el sol se deslizaba por el horizonte y las sombras alargadas se deslizan sobre la tierra, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. La visión fue clara y poderosa. «José, prepara a tu familia para el viaje. La tierra de Canaán será afligida de una manera sin igual. Muchos vendrán a Egipto buscando alimento, y allí tu fe será probada. El hambre será el acero que forjará a tu pueblo». Despertó con el sudor empapando su frente y el corazón golpeando como un tambor. Las palabras del ángel aún resonaban en su mente, como ecos de un futuro impregnado de urgencia y propósito. Convocó a sus hermanos y con voz serena pero firme les expuso la revelación. «Así ha hablado el Señor, y será un tiempo de gran prueba, pero en sus manos nuestros miedos se convertirán en fe. Preparémonos para abrir nuestras puertas a aquellos que vendrán. Las bendiciones del Señor nos alcanzarán en medio de la escasez». Mientras hablaba, cada hermano sentía el peso de la responsabilidad que se cernía sobre sus hombros, pero también la certeza de que la mano de Dios estaba en sus vidas. Al terminar la reunión, Judá levantó la voz. «Confiamos en su dirección, hermano. No solo seremos guardadores de nuestro hogar, sino también un refugio para los angustiados». Con el transcurrir de las semanas, un flujo constante de personas de tierras lejanas comenzó a llegar a Egipto, desoladas y hambrientas. El palacio de José se transformó en un sitio de encuentro, donde las naciones ansiosas se acercaban a su puerta. Cada día, José escuchaba historias de sufrimiento, de la devastación que la hambruna había traído a las familias. Sin embargo, en cada encuentro, José notó que muchos llevaban un eco en sus corazones. El clamor de desesperación convertía sus voces en plegarias. Fue entonces que el entendimiento se iluminó en su espíritu. Dios está usando este tiempo de tribulación para unir corazones, para que sea conocido entre los pueblos que hay un Dios que provee, aún en la escasez. A medida que cada familia recibía comida,
José recordaba las visiones que Dios había compartido con él, de una nación renaciendo de la penuria. Las vidas se iban entrelazando, se creaban lazos de esperanza. En lo profundo de su ser, sabía que el sufrimiento no era solo para ellos, era el comienzo de un gran llamado. En una noche estrellada, mientras contemplaba el cielo, le habló a Dios con voz firme: Señor, gracias por esta capacitación, pero necesito más sabiduría. Muéstrame cuál es el propósito detrás de cada entrega, de cada lágrimas que ha de escurrirse. Y el cielo respondió una vez más: José, lo que tú das en confianza será multiplicado en abundancia. No solo alimentarás cuerpos, sino también almas. Las promesas que hice a tus antepasados empezarán a manifestarse, recordando que mi pacto es eterno. En ese momento, la fe de José se sembró aún más hondo. Comprendía que, aunque los días eran oscuros y el hambre acechaba, la luz de Dios resplandecía a través de sus actos y la sencillez de su servidumbre. Pero un nuevo desafío aparecía en el horizonte, porque no solo serían ellos los portadores de alimentos, sino que se avecinaba un encuentro especial. Su propia familia, la propia carne que había vendido, regresaría a Egipto en busca de provisión. ¿Qué haré, Señor, ante aquellos a quienes he amado, pero que han pasado por mi traición? ¿Podrán ellos reconocer en mí la mano del perdón? José reflexionaba, sintiendo que su fe sería una prueba definitiva. No solo su corazón estaba preparado para dar, sino que también debía enfrentar su pasado. Con una fe renovada, él miró hacia lo que vendría, listo para catalizar un vínculo que llevaría a la salvación de su pueblo, mientras los misterios de Dios continuaban abriéndose ante él. Allí, en medio del clamor, comenzaba a revelarse la verdad del divino propósito, que cambiaría el futuro de muchos. Mientras el sol nacía sobre el horizonte, su luz iluminaba el rostro preocupado de José. En su interior, el eco de sus pensamientos y oraciones resonaba con fuerza. ¿Qué hará Dios en este nuevo capítulo? He sido llamado a ser un puente de esperanza, pero la carga de mi historia aún pesa en mí. Meditaba. Con el corazón palpitante, se dirigió a la puerta del palacio, donde la multitud comenzaba a reunirse. Más allá de lo que sus ojos podían ver, se acercaba la esencia de su vida. En medio de los rostros anónimos, vislumbraba a su padre, Jacob, y a sus 11 hermanos, los hombres que una vez separaron su destino del hogar y quebraron su corazón. Sin embargo, en ese momento, sabía que estaban afligidos, consumidos por el desánimo que el hambre había traído. Los días previos habían sido cada vez más desafiantes. La noticia del hambre en Canaán había llegado como un susurro entre los vientos, y la ansiedad de José crecía con cada amanecer. Él había orado y planeado, exhortando a sus sirvientes a preparar el palacio para un gran avivamiento. La llegada de sus hermanos no solo representaba un evento de carácter familiar, era un momento cargado de tensión que podía traer consigo redención o desgarro. De pronto, mientras el gentío crecía, un murmullo recorrió la multitud. Sus ojos lo buscaban ansiosos, hasta que finalmente allí estuvieron, Jacob con su semblante envejecido y cansado, y sus hermanos, cada uno cargando el peso de sus decisiones pasadas. La escena se tornó en un momento de espera suspendida en el aire. José supo que este era el instante decisivo. José bajó por los escalones de su palacio, el corazón dividido entre el amor fraternal y el dolor del pasado. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, una voz familiar emergió de entre la multitud. «¡José!», gritó Rubén, sus ojos llenos de asombro y miedo. Al oír su nombre, José sintió el ardor de emociones incontenibles. Sin poder resistir más, corrió hacia sus hermanos, abrumado por la fuerza de sus sentimientos. Con sus manos extendidas, envolvió a Rubén, luego a Simeón y a Judá, mientras las lágrimas caían de sus ojos. «Soy yo, su hermano José. No temáis, el Dios de nuestros padres ha enviado este momento para cumplir su plan». Las palabras salieron de su boca espontáneamente, desbordantes de amor y perdón. Pero mientras se abrazaban, José notó la tensión en el aire. Sus rostros mostraban confusión y temor, sabedores de la traición que habían cometido. «¿Cómo podrán ellos aceptar mi perdón?», pensó. El peso de su traición pesaba más que el hambre, una carga más difícil de llevar. Sin embargo, la voz del Señor resonó en su espíritu. «No dejarás que el pasado defina el futuro». Aquel día, José les revelaría más que las provisiones. Les contaría la historia de cómo Dios cambió el destino a través del sufrimiento y la traición. Esta historia era más que un relato de su vida. Era un testimonio del amor incondicional de Dios, quien transforma lo roto en algo hermoso.
Mientras la comida era traída a sus pies, los corazones de cada uno de ellos comenzaban a abrirse. Con lágrimas todavía en su redimir de dolor, José se hizo fuerte. Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo usó para bien, para preservar una gran nación. La expresión de sus hermanos se tornó de sorpresa a aceptación. Poco a poco, las murallas de la culpa y el rechazo comenzaban a desmoronarse. Ya no eran solo hombres hambrientos, sino soldados de regreso a la primavera de su historia familiar, para renacer en gracia. Pero aún quedaba un misterio por descubrir. Mientras José miraba hacia el horizonte con un nuevo propósito en su corazón, supo que esto solo era el preludio de un plan más grande. ¿Qué le enseñará Dios a estos hombres? ¿Y cómo impactará esto a nuestra gente? Reflexionó, convencido de que el verdadero alcance del plan divino apenas comenzaba a abrirse ante ellos. Un viento suave sopló, trayendo consigo un mensaje sutil. Este no es el fin. Este es solo el comienzo de su restauración. La nación será restaurada, y extraños sabrán que yo soy el Señor. Las palabras resonaron en su interior, dibujando un nuevo camino en su fe. La historia de su familia y la historia de una nación comenzaba a entrelazarse en un propósito divino que iba más allá de su comprensión. El plan de Dios estaba en marcha, y en este momento crucial, José tomó aliento. ¿Qué más revelará el Señor a través de estas circunstancias?, se preguntó, mientras la presencia de Dios envolvía a su familia en un abrazo de redención, anticipando revelaciones de transformación sagrada que retumbarían en los corazones de las generaciones venideras. Mientras las lágrimas de reconciliación brotaban de los ojos de José, el aire vibraba con una mezcla de expectación y temor. Los hermanos, ahora en un círculo sagrado de perdón, sentían el peso de sus acciones pasadas. La culpa aún ardía en sus corazones, pero el amor de José comenzaba a romper la dura piedra de sus miedos. «Pueden sentarse», dijo José, su voz temblando con emoción. «He aquí la razón de su venida. No solo es el hambre lo que nos reúne, sino un propósito divino en medio de nuestro sufrimiento. Dios permitió que yo antepusiera las cosas, para que hoy podamos ver su mano obrando en nosotros». Silencio. Cada uno de sus hermanos asintió, y sus rostros, una vez marcados por la angustia, comenzaban a iluminarse con la luz de la revelación. Cuando me vendieron a Egipto, pensaban que me alejaban del amor de nuestro Padre y de la tierra prometida. Continuó. Pero el Señor estaba conmigo, y así, en mi sufrimiento y en mi traición, Él me preparó para un tiempo como este. Les he perdonado, y con ello, he aprendido la profundidad de la gracia de Dios. De repente, la tensión del ambiente cambió. Judá, sintiéndose abrumado por el peso de su culpa, habló con un susurro entrecortado. «Hermano, tú has sido nuestra salvación, mientras nosotros te vendimos. ¿Cómo podemos saber que tu corazón nos ha perdonado realmente?» José sintió la urgencia en su pregunta, la necesidad de cada uno de sus hermanos de sanidad, no solo individual, sino colectiva. «Les digo que nuestra historia no termina aquí. No fui yo quien escogió este camino, sino vuestro Dios», afirmó con firmeza. Él nos ha traído juntos para la restauración de una nación. A través de mí, Él cumplirá sus promesas. Con cada palabra, su voz adquiría más poder, resonando en los corazones hambrientos de verdad. El hambre que ustedes han sufrido apunta a un hambre espiritual más profunda. Aún hay más revelaciones que Dios desea traernos. Esta es solo la faceta inicial de su plan soberano. La multitud se agitó, sintiendo el peso del momento sagrado. José continuó, revelando las visiones de sus sueños, sueños que ahora se convertían en realidades vivas. Durante los años de abundancia, Dios ha preparado no solo comida, sino también restauración para el alma. Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Debemos estar dispuestos a seguir su luz. La sombra de los recuerdos pesados comenzó a disiparse, mientras los hermanos escuchaban, y las palabras de José comenzaban a plantar semillas de esperanza y fe en sus corazones. Ellos, que una vez habían traicionado, ahora serían parte del plan redentor de Dios.
La promesa de que serían usados como herramientas de transformación resonó en ellos. ¿Y saben?, exclamó José, su mirada fija en cada uno. Dios hizo una promesa a nuestro padre, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esa promesa nos incluye a nosotros. La entrega de nuestro linaje sería de bendición a las naciones. Este es el tiempo en que nuestra familia se levantará de las cenizas. Mientras las emociones brotaban, la atmósfera espiritual se tornó densa. La presencia de Dios envolvía el palacio, trayendo calma y convicción. José, con su corazón lleno de compasión y visiones divinas, miró a lo lejos y se sintió plateado por otra revelación que sobrevenía como un suave viento fresco. «Este es solo el comienzo», murmuró, casi para sí mismo. «Las puertas de la bendición se abrirán y verán a las multitudes volverse hacia el Dios de Jacob. Será un tiempo de avivamiento como nunca antes». Con la mirada puesta en el horizonte, donde la luz del día comenzaba a brillar con fuerza, reflexionó: ¿qué otras maravillas estamos por descubrir en el camino de la soberanía divina? La obra de Dios apenas empieza, y grandes cosas se desatarán entre nosotros. Así, mientras la historia de su reconciliación se entrelazaba con el futuro de Israel, el eco de nuevas oportunidades y destinos por cumplir resonaba en el corazón de cada uno. La pregunta permanecía, flotando en el aire: ¿qué otras transformaciones sagradas tendría preparadas Dios para ellos y su pueblo? Las revelaciones del reino de los cielos apenas comenzaban a desvelarse, llevando consigo la promesa de la redención a unas tierras secas y hambrientas, donde el maná de la esperanza y la gracia caería nuevamente. Los días pasaban entre bendiciones y desafíos, y José, ya establecido como gobernador de Egipto, se hallaba en el centro de la providencia divina. El clamor del hambre había llegado a su clímax, y con cada nueva oleada de necesitados que cruzaban las puertas del palacio, el eco del sacrificio personal de su familia resonaba más profundamente en su alma. La realidad de su pasado se entrelazaba con la esperanza de su futuro. Estaba claro que había un propósito en cada paso de su travesía. Todo lo que hemos vivido es parte del gran plan de Dios, solía decir a sus hermanos. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un puente entre el dolor y la sanidad, el sufrimiento y la celebración. En medio de la oscuridad, él se había convertido en la luz, guiando a aquellos que una vez desearon verlo irse. Una mañana, mientras José observaba el precipicio del Nilo destellante bajo el sol naciente, notó la llegada de caravanas de diferentes naciones, cada una trayendo consigo historias de desolación. No solo eran los hebreos quienes necesitaban sustento, sino pueblos diversos que clamaban a un Dios desconocido en su angustia. Este es un momento divino, reflexionó. Dios está abriendo las puertas de la misericordia. Pero también había una voz interna que le recordaba la realidad de su familia, del pasado que les unía y de la traición que lo había separado. Aquellos momentos de destrucción estaban llamados a ser transformados en restauración. Y así surgía una inquietante pregunta: ¿estaba preparado su corazón para lo que eso significaría? Mientras tanto, en Benedión, Jacob, en el calor de su fragor familiar, comenzaba a dar vislumbres de esperanza debido a la prosperidad en Egipto. Se había comenzado a dar cuenta de que su hijo, José, a quien creía perdido, era ahora la clave para el futuro de su linaje. En su pecho, la confianza comenzaba a brotar de nuevo, mientras la promesa de Dios parecía pesar en la balanza de la vida. Un día, envió a sus hijos de vuelta a Egipto, esta vez con un corazón renovado. «Vayan a mi hijo», les dijo, «y traigan no solo alimento, sino el entendimiento de que el perdón ha de fluir en nuestro hogar». Cuando José se enteró de la llegada de sus hermanos, sintió que el peso del tiempo se materializaba en sus manos. Dios está preparando nuestro reencuentro, meditaba constantemente antes de salir a su encuentro. Ante la llegada de ellos, el instante se sintió sagrado, como un encuentro en el umbral entre el desierto del desasosiego y la tierra de las promesas cumplidas. «Regresamos, hermano», dijeron Rubén y Judá, sus voces resonando con una mezcla de desesperación y determinación.
Con sus ojos fijos en José, sabían que lo que había sucedido en el pasado debía ser confrontado antes de que la sanidad pudiera comenzar. Los días de sufrimiento han llevado a nuestra familia a este punto. Fruto de lo que nuestra avaricia hizo, hoy pedimos una nueva oportunidad. José los observó, sus corazones rebosantes de violencia interior ante el recuerdo de antiguas transgresiones. En aquel fugaz momento, toda la historia de desamor y separación cobró vida ante él, pero esta no sería la respuesta que esperaban. No permitiré que el pasado determine nuestro futuro, pronunció con amabilidad, mientras abrazaba a cada uno de sus hermanos. Dios está en el negocio de las segundas oportunidades. Lo que pasó no lo puedo cambiar, pero el corazón que se abre a la redención puede ser restaurado, declaró José, entre lágrimas que flotaban entre el dolor y la esperanza. El eco del perdón comenzó a resonar en los corazones de sus hermanos como un canto, y José, sintiendo el peso de cada mirada, supo que había cruzado un umbral sagrado. ¿Acaso se dan cuenta de que Dios nos ha reunido para un propósito mayor? La penuria que hay en el mundo no es solo un tiempo de pruebas, sino un llamado a la unidad y a la acción. Con ese momento de revelación, un extraño y desbordante poder parecía impartirse sobre la sala. A medida que compartían sus historias, la verdad de la redención comenzaba a bailar en el aire, como un reflejo vivo del amor de Dios al invadir su entorno. Cada hermano escuchaba la verdad encarnada, cada palabra era un labrillo en el camino de la restauración. Los lazos de culpa comenzaban a desvanecerse, y en su lugar se tejían hilos de amor y comprensión. Al concluir la jornada, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una paz profunda llenó el corazón de José. En su mente, eco del Salmo 145:13 resonaba: Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece en todas las generaciones. Allí, en ese momento sagrado de confesión, sus corazones encontraban su lugar. Pero aún hay un misterio que debe revelarse, susurró José, con la certeza de que lo que había marcado su historia aún estaba abierto a la voz de Dios. El viaje de nuestra familia apenas comienza, que nuestro caminar con el Señor forje el camino de salvación para muchos. Las palabras estaban impregnadas de promesa y expectativa, y mientras se disponían a cerrar el capítulo de dolor, sabían que Dios había comenzado a escribir una nueva historia, una historia que cambiaría el futuro de un pueblo elegido, testigo del amor que nunca falla y del propósito eterno de un Dios que transforma la desesperanza en un canto de redención. ¡Qué maravillas hará Dios a través de nosotros y nuestras vidas! La jornada apenas comenzaba, mientras el latido de esperanza se escuchaba en cada rincón del palacio, revelando lo que aún estaba por venir.